¿Cuáles son las características principales de un mensajero de Dios? ¿Cuáles son los límites sacrificiales que un llamado de Dios debe cumplir y tiene? Y por último, ¿cuál es la meta y objetivo del verdadero siervo de Dios, del que Dios ha llamado? ¿Cuál es ese objetivo al que debe de llegar? Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 9 de la primera carta de Corintios, donde Dios a través de su Espíritu Santo nos iluminará a través de su palabra. Te invito a que nos acompañes a tu programa Evangelio Simple. Adelante. ¿Qué onda? Buenas noches, soy Abraham Mireles, bienvenidos a su programa que es Evangelio Simple. Vamos a dar la bienvenida aquí en el set. Y bueno, Damaris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, saludos a todos. Y de este lado tenemos a Liz. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, aquí saludando a todos. Gusto estar con ustedes, un programa más. Excelente, un programa más, como bien lo dices. Y Eliezer, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes, grandes hombres del Señor. Indigno soy de estar ¡Chama! aquí. Pero al Padre Eterno le ha placido que yo pueda convivir con grandes personalidades. Bueno, ya vamos a comenzar. Excelente. Gracias, damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí al programa. Y bueno, también les agradecemos ese tiempo que cada uno de ustedes dedica para meditar en la palabra de Dios, acompañarnos durante este viaje, y vamos a dar inicio a esta interpretación, a esta lectura. Ya se vamos a seguir con el tema, no sé si se acuerdan, el último programa vimos sobre la defensa del apostolado de Pablo, ¿no? Ahora seguimos con esa misma línea de pensamiento, y la verdad es que ese es un tema que es como que un poco controversial, pero a la vez conocerlo nos ayuda a comprender el ministerio, el trabajo, el esfuerzo que hace un verdadero pastor, proyectando el apostolado de Pablo al ministerio actual como pastores, y también identificar sus necesidades y como iglesia cubrirlas, ¿no? Saber cuáles son. Así es. Cómo es que el apóstol Pablo vive o expresa esta situación. Excelente personal. introducción. Entonces vamos al versículo 12, que es donde nos quedamos hasta el versículo 11 en el programa pasado, y continuamos con el 12 hoy. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, para los que a lo mejor nos ven por primera vez y no saben ni de qué estamos hablando, vale Pablo, la pena y sí, vamos a aterrizar esto, ¿no? Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y les está dando unas preguntas retóricas que los van a llevar a exponer o a desnudar a la iglesia de Corinto como una iglesia que estaba descuidando las necesidades básicas del apóstol Pablo, que no suplía su alimento, y que esta soberbia, porque en cierta forma era una soberbia de la iglesia de Corinto, obligaba a que el apóstol, en lugar de ejercer su ministerio de una forma plena, ahorita vamos a seguir viendo, que lo conlleva a que busque un trabajo para sustentarse, para buscar un sustento propio, y así poder decir, bueno, ustedes no me llamaron a este ministerio, ustedes no me sustentan, sino simplemente ha sido por la gracia de Dios, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con este Pablo, que en cierta forma yo creo que está un poco frustrado de ver que la iglesia de Corinto puede ser generosa con otros ministerios que van más hacia allá, hacia los maestros falsos, que hacia él, que se había encargado, que es más, le dices, ustedes mismos, ustedes iglesia, son el fruto de mi apostolado, ustedes son la evidencia de que yo realmente soy un apóstol, porque por eso es que ustedes existen, no es una iglesia que planté. Entonces aquí nos encontramos con este versículo 12, dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, refiriéndose a otros tipos de maestros, a otros tipos de apóstoles, a otro tipo de ministerios que estaban ahí en la iglesia de Corinto, si otros están recibiendo de ustedes una riqueza o un apoyo financiero, por así decirlo,
cuanto más nosotros, dice, pero aunque nosotros tengamos el derecho, aunque yo les estoy diciendo, aunque yo, Pablo, les planté y los he hecho crecer espiritualmente, no he hecho valer este derecho que tengo sobre ustedes de pedirles que me sustenten financieramente, para que esto no sea un obstáculo al evangelio que les he estado predicando. Sí es. Entonces, ahí más o menos les doy hacia dónde se dirige este programa. A ver. Amén. Acá está el creador. El asunto es que, o sea, rápidamente nosotros tenemos que observar al siervo de Dios como un ser humano que tiene defectos, que tiene virtudes, pero que también tiene necesidades económicas, necesidades de comida. En el caso mío, muy poco la comida, más que nada. Yo sé que Se nota. Se nota. Me acabo de echar 6 gorditas. Papá. ¿Y por qué se midió? Porque Porque puso bozal, si no. Porque le dije 6, no más. el señor mesero dice que ya es Me cliente quemó el frecuente. mesero, me quemó. O sea, neta que Que la tiró para abajo. él pensó que me guardó el secreto, Sí. pero Pero no. no, porque Te evidenció. dejó ver que pido más. Sí. Porque le dijo, usted es el que le llevo, ¿verdad? Dijo, vamos a vender con ganas ahorita. Dije, sí, y así. Pero nada más tráigame la mitad, 12, 6. De la docena nada más tráigame ese. Y cuando me fui, volvió a reafirmar. No, digo, o sea, deja la quemazón, viejo. Eso a Dios no le agrada. Pero bueno, versículo 13. Ya vimos hacia dónde se dirige y versículo 13 nos dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participa? Esto dando a entender el oficio del sacerdocio, ¿no? El sacerdocio, que era su trabajo, por así decirlo, su empleo era instruir al pueblo de Dios en la palabra, en la ley de Moisés. Tenían ese derecho de comer de las ofrendas que el pueblo traía, ¿no? Ese era el trabajo. Y más que derecho, Liz, era la obligación del pueblo. Porque si bien vayamos a aquel momento, cuando Jehová le dice a Josué, le dice a Josué, vas a repartir todas las tierras por heredad a mi pueblo Israel. Y cuando ya comienza la repartición, tras Jordania le tocó a unos, a Caleb y su tribu les tocó cerca de un monte, y así fueron dividiendo. Y cuando llegaron a Leví, es decir, a los descendientes de Leví, les dijo, para ustedes su herencia será Jehová. Así. Entonces, como eran 12 tribus, 11 tribus trabajaban en la cuestión de generar granos, vid, vacas, ganadería y agricultura. Y aparte todo lo que tenía que ver con palominos y todo el asunto. Sí. Entonces ellos tenían que llevar una porción al templo para que todos los descendientes de la tribu de Leví vivieran de ello. Entonces entre ellos habían músicos, habían escribas, habían de todo, gente de intendencia, etcétera, etcétera. Era el diezmo al que se refería, ¿verdad? Es correcto. De que todos daban el diezmo, y de eso eran 2 diezmos, creo, tengo entendido. Uno para que viviera la familia de la tribu de Leví, y otro para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Es que bueno, es que bíblicamente hay 3 tipos de ofrendas. Ok. La ofrenda, la limosna y el diezmo. La ofrenda era para manutención de todo lo que tenía que ver el templo. El diezmo era para el sostén de la tribu. Pero cuando hablamos de tribu, ¿cuántos creen ustedes que eran la tribu? ¿3? No, pues. 2 millones. Era una población, eran cientos. Estamos hablando que era un estado. Si digamos que Nuevo León es Israel, bueno, los de la tribu de Leví eran los de Apodaca. Entonces los de Apodaca se dedicaban completamente al trabajo del templo. Perdón, sí me di cuenta. Entonces,
tenían que sostener, entonces los diezmos, entonces entraba algo que le llamaban limosna. Entonces las limosnas sí eran para las viudas, para los huérfanos y los ancianos y desamparados. Sí. Entonces, realmente la derrama económica que había era grande, porque para poder sostener una tribu, pues no se necesitaban 20 pesos. Se necesita. Ahora, esto no lo podemos forzar a nosotros a decir, no, es que hay que darle todo el dineral que se puede dar al pastor. No, ese es el énfasis. Porque platicaba con Abraham de que hay detalles que te marcan como pastor para toda la vida. O sea, no es la cantidad, sino es la acción, ¿no? De sustentar, o sea, de la responsabilidad. Yo pienso que verlo aquí se va a oír algo raro, pero a lo que Pablo decía es: cumplan con la responsabilidad de sostener al quien les sirve a ustedes. Así de fácil, se resume eso. O sea, la cantidad no es que tú tengas esa responsabilidad, cual sea la cantidad, en cuestión de diezmo, de cuestión de ofrenda, que tú seas responsable y ames la obra del Señor que te bendice, es suficiente. Así es. Y el versículo 14 nos sigue diciendo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces esto es como quien es un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces lo tergiversan el hecho de que ya ven el Evangelio como una forma de sustentarse o de vivir de él, cuando lo que se refiere aquí es el hecho de que tengan el fruto de lo que ustedes están haciendo. No lo vean como una profesión, porque al final de cuentas, tristemente, vemos a muchas personas que se dedican al ministerio porque no tienen otra habilidad, porque no fueron aceptados en la universidad, porque pues por emoción. no tienen otra opción, porque realmente, tristemente, muchas veces tenemos jóvenes que el mundo se les acaba y creen que no son buenos para nada, entonces dice, bueno, viviré del Evangelio. Entonces, de eso no se trata. No, eso no. O sea, aquí no entran ellos. ¿Cómo ves tú, Abraham y Dama, en el sentido de la expresión que el que trabaje para el altar? Creo que eso es lo que, ahí es donde está el énfasis que deberíamos enfocar en este sentido, en el trabaje. Porque realmente ser pastor no es fácil, es muy pesado. Creo yo que es tan trabajo intelectual como físico. Y emocional principalmente. No, o sea, yo creo que lo que dice Liz en ese sentido, quisiera yo resaltar el hecho de trabajar. Porque si tú eres ministro de culto y no trabajas arduamente por el bien de la obra de Dios, que no esperes más de lo que... Sí, hay quienes, por ejemplo, su texto de batalla de algunos líderes religiosos es esto, ¿verdad? Vivir del evangelio, pero olvidan lo demás, olvidan el ejemplo y el estándar que Pablo maneja al poner el ejemplo de un verdadero siervo de Dios. Es decir, quieren exigir como Pablo, pero no trabajan como Pablo. Entonces, si exigimos como Pablo, o es más, Pablo no está exigiendo, pero sí está siendo muy claro de vivir del evangelio, queremos solamente utilizamos esa frase y la soportamos, nuestro argumento lo soportamos con 1 Corintios 9:14. Entonces, pero olvidamos o neutralizamos el ejemplo y el estándar que Dios nos ha dado a través de su palabra y el ejemplo que Pablo nos ha dado y nos ha dejado el nivel de realmente un corazón y un servicio a Dios en cuerpo y alma. Si tú cumples y le llegas a Pablo, adelante, estás con todo tu derecho de exigir esto, pero estoy seguro que lo estás haciendo, viviendo como Pablo y todo, no te vas a sentir con el derecho de exigir, sino va a imperar en ti el amor y la empatía hacia tu prójimo. Entonces, Dama, ¿qué es
trabajar para el evangelio. Porque tenemos que sentar esta base. Definir. Porque Fíjate. si nosotros pensamos que trabajar para el evangelio es el domingo llegar a la banca, yo recuerdo, La Biblia. perdón por la quemazón que voy a hacer, pero una tía me invitó a predicar el 24 de diciembre a su iglesia. Yo vivía en Tabasco, entonces dije, ni modo, pues voy a sacrificar el 24 con mi familia por ir a predicar el evangelio. Eso me llamó el Señor. Entonces yo me voy el 24 y abandono Comalcalco y me voy allá donde, y ya acercándose la hora de predicar, veo que hay una persona hincada haciendo en la Biblia, pasando de una hoja y pasaba otra hoja y pasaba otra hoja. Es que yo con mi sermoncito en mi legajo y mi Biblia. A la hora de mi tía tomó el lugar para entregar el momento de la predicación y no me da el lugar a mí, se lo da a la otra persona. Yo la verdad me sentí tan mal. Entonces mi tía me dice, no te preocupes, tú predicas mañana. Dije, no tía, yo mañana me voy. O sea, yo ya sacrifiqué el 24 de mi familia, pero el 25 por lo menos quiero convivir con ellos. Temprano me fui, pero el hermano, la verdad, Al perro. sí, Dios lo bendiga donde esté. No creo que Ahora, lo bendiga. Mi tía, el argumento de mi tía fue, es que necesitaba el dinero. Entonces yo digo, bueno, esto se hace por dinero, no estoy entendiendo. Sí. Pero pararse en un lugar y predicar, ese es el trabajo de como dice el texto. No. Fíjate que... Para ti, dama, ¿qué es eso? Vamos. Bueno, antes quiero compartirles la experiencia de dos pastores que he tenido. El primer pastor es que un pastor que dio todo, como Pablo, dio su tiempo, sus finanzas también, a la obra, que cuando lo buscabas estaba disponible, siempre dispuesto a darte un consejo. Tú lo veías y o estaba en su casa o estaba en la iglesia, siempre disponible para sus ovejas. Y tengo poco tiempo reuniéndome aquí en Remanente. En remanente. Y veo un pastor que sabe mucho y que le he tenido la confianza de decirle, oye, a veces llego a pensar que todo lo que dices, porque cosa que le preguntas, cosa que te la contesta de la Biblia y de otras cosas también, ¿verdad? Aunque chipros mentiras. Sí. Y por la convivencia, por el trabajo que hemos estado haciendo aquí con él, que él ha estado trabajando con mi familia, con mi esposo y conmigo, pues nos damos cuenta que más personas lo buscan para consejería, lo buscan para cosas que tienen para dudas bíblicas. Entonces una vez yo le dije a él, ¿verdad? Que humanamente para mí yo llegaba a la conclusión, pues de que o nos echaba mentiras, inventaba en ese momento la respuesta. Era bueno para componerles en el aire. O Si yo- así o fuera todos decía- la libraran, va. o yo decía, ¿cómo es que tiene todo eso adentro de su cabeza? O sea, pero he caído a la conclusión, eso yo se lo dije a él en broma, ¿verdad? Pero he caído a mi conclusión, o es evidente que pasa muchas horas leyendo, que pasa muchas horas investigando, que pasa muchas horas o mucho tiempo le ha dedicado a la preparación, a buscar las verdades bíblicas. Y en poco tiempo que hemos estado, mi esposo y yo aquí reuniéndonos en Remanente, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido, pues yo creo lo que en algunos años no habíamos podido aprender. Y es una pasión que ha nacido en el corazón de mi esposo, lo admito más que en el mío. Creo que en el mío ya estaba, pero no tanto así como que ese fervor que él trae ahorita por aprender más. Y ¿a qué concluyo con esto? En la pregunta que me dices, ¿qué es trabajar? Yo creo que ahorita en nuestra actualidad cualquier persona puede bajar un sermón de internet, cualquier persona puede investigar un tema y de ahí sacar algún Sí. resumen. Ahorita el nivel profesional que traen los jóvenes, pues de poder hacer mensajes
con un tema psicológico y aventar temas de ese tipo, motivacionales, es muy sencillo. La verdad, encontrar las verdades bíblicas, dedicarle ese tiempo al estudio de la palabra, para mí creo que hoy puedo decir, he pasado por 3 iglesias diferentes y creo que ese es el verdadero trabajo. Conlleva muchas más cosas, claro que sí, estamos conscientes de eso, pero esa es creo que es la verdadera adoración a Dios, el decir, estamos adorando a Dios, ¿de qué manera? Porque lo estamos conociendo, porque estamos aprendiendo cada día más de Él, y pararte y dar un sermón, creo que es sencillo, o sea, hablar de un tema, bajarlo de internet, exponerlo en una audiencia, tener técnicas para poder hablar, para poder desenvolverte ante el público, eso es sencillo, pero compartir las verdades bíblicas, eso es trabajo, y también es trabajo el poder sobrellevar la relación con tus ovejas cada día, o sea, estar ahí al pendiente de tus ovejas. La verdad, yo soy una oveja muy quisquillosa, me considero así. En el sentido de que preguntona, mi familia me conoce, da un cadillo cuando algo no me queda claro. Y hasta ahorita me ha tenido paciencia el pastor. Entonces, que la sigan teniendo. Con esa paciencia. Y mis compañeros aquí también. Entonces, yo creo que eso es difícil, el poder trabajar con la gente, pero de verdad trabajar, ir y visitarla, conocer su familia, sus problemas, sus hogares y compartir las verdades bíblicas. Eso no son enchiladas, sino es cualquier trabajo. Y es que el punto, Abraham, es la palabra delegar. Esa palabra, ¿cómo ha sido mal usada? O sea, yo delego las visitas, delego la consejería, delego esto. Es que trae el consejo empresarial. Delego, y yo el domingo solo me subo a dar mi sermón, a dar mi oratoria. Ahora, yo a lo que voy es que el liderazgo, o que vayas de país en país, que vayas de estadio en estadio, la verdad, eso no es trabajar en la obra de Dios. Perdónenme, eso no lo es, porque dicen, es que Pablo andaba por muchos lugares. Hermano, Pablo no andaba días en lugares, él se instalaba en una ciudad donde no había evangelio, comenzaba a evangelizar, comenzaba a hablar, constituía la iglesia. Una vez de constituida la iglesia, comenzaba a preparar a alguien para que se quedara ahí como pastor, y después se iba a otro lugar a empezar él mismo dice, yo no edifiqué sobre algo ya edificado, yo edifiqué donde no había. Entonces, si tú dices, yo soy evangelista porque andas de iglesia en iglesia, eso no es ser no es ser evangelista, eso es ser un predicador itinerante. Evangelista es aquel que funda iglesias, que establece iglesias y le entrega a alguien como pastor que la doctrine. Y aquí que dices, Eliezer, de que un evangelista que anda de iglesia en iglesia, yo diría, yo les nombro evangelistas, ¿verdad? Y ellos no viven del evangelio, son vividores del evangelio. Son vividores, ¿por qué? Te voy a decir por algo. Un evangelista que se autodenomina... ¿Qué rudo anda? No, es que esas son las cuestiones que han dañado demasiado el evangelio. Sí. Te enamora. Sí, no, le gusta que hable con seguridad. Que impongas. Un evangelista, y esto es muy claro, yo conozco las causas y todo. Dice un evangelista, surge una situación en la familia del evangelista, mi hijo en la preparatoria ocupa 3,000 pesos para mañana. ¿En qué piensa? ¿Qué iglesia a quién le puedo marcar para que me invite a predicar a su iglesia? Mira, a 2 iglesias que vaya, ella me da 2,000 pesos por regular de ofrenda y la otra iglesia me da 1,000 pesos. Ahí son vividores del evangelio, porque la intención de su corazón no es transmitir el evangelio, y la palabra, edificar a los hermanos, sino recibir ese beneficio
o sacar, lucrar con esa gente que está en esa iglesia. Y ahí yo sí digo, y ellos son los primeros que utilizan este versículo, esta parte, pero ellos sí no viven del evangelio, son vividores del evangelio. Fíjate que eso es muy tremendo lo que dices, Abraham, porque realmente... Ay, discúlpenme si ofendí a alguien, Si ¿verdad? hiero a alguien, si lastimó a O sea, alguien. ¿Alguien se sintió aludido? ¿qué aportas al evangelio? Porque esto es lo que nos dice, el texto. ¿Qué aportas para el evangelio? Porque en el programa pasado hablaba yo del hermano Alejandro, o sea, nos aportó bastante, la verdad. Muy enriquecedor la palabra de Yo Dios. me sentaba y disfruté esos tiempos y Dios me habló a través de su palabra. O sea, esa es la pregunta aquí, es ¿qué estoy aportando? Si tú al momento de salir a predicar sacas el Matthew Henry, que es para mi gusto, de los peores comentarios, y solamente recopias lo que está ahí, tú no estás ayudando al evangelio. No estás enriqueciendo. Tú no lo estás haciendo. O sea, el trabajar para el evangelio es difícil, porque lo que tienes que hacer es sentarte, hacer análisis, hacer flujo de ideas, dividir oraciones gramaticales, irte al idioma original, sacar conjunciones, sacar artículos, sacar verbos, sacar sujetos, sacar predicados, hacer la transliteración del texto, llevarlo a una aplicación a la vida de la persona. Una hora no te da para hacer un sermón, media hora no te da. Si tú en 15 minutos sacaste un sermón, eso no es sermón, eso no Oye, lo es. Eliezer, y no es crítica, pero ¿Sí es crítica? si te pones a pensar en los pastores y pastoras que trabajan secularmente porque tienen una familia que mantener, porque el ministerio no da de pastor para mantener la familia. ¿En qué momento pueden ellos escudriñar de tal manera la escritura para poderla compartir así a sus congregantes? Por eso veíamos en el programa anterior y estábamos viendo que realmente quien tiene el llamado a ser pastor, o sea, debe de contemplar toda esa parte, que el ser pastor no es nada sencillo. El ser pastor es de tiempo, o sea, le tienes que dedicar tiempo al estudio de la palabra, porque si los que no trabajan a veces se echan muchos compromisos de que, nosotros conocemos organizaciones, ¿verdad?, religiosas, y sabemos que hay secretario, que vicepresidente, que esto, que el otro, entonces te echas esa clase de compromisos, andas en juntas, andas aquí, andas allá, y no te das el tiempo de escudriñar, de hacer un buen sermón para tu congregación. Imagínate si trabajas, o sea, si secularmente todavía te echas esa carga al lomo, como dicen, ¿verdad? Doble trabajo, o sea, me imagino que ha de ser muy pesado. No sé, ¿verdad? Ahí que... Perdóname, pero a mi experiencia es imposible, de veras. No quiero proyectarme, pero es demasiado desgastante. O sea, con trabajo a veces te da tiempo para comer, con trabajo Se nota. a veces, de veras que tengo un desorden de alimentación. Hay días que no Por eso lo desayuno, pachoncito. y me toca desayunar a las 8 o 9 de la noche. Hay días que me toca desayunar a la 1 de la mañana porque el mismo trabajo no te lo permite. Un hermano enfermo, una hermana con una pregunta, una hermana con una duda, un sermón que hacer, un análisis que hacer. No puedes tú, o sea, imagínate que yo hubiera llegado el domingo a la hora de culto y hermano, pues estuve atendiéndolo a ustedes y no pude hacer el sermón, pero vamos a platicar, aquí estamos en confianza, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, para mí esos que dicen, tuvo tan buena la presencia de Dios que no hubo predicación, es mentira. No se preparó, le motivó a la gente y lo único La que puso hubo, a llorar. sí, o sea, pero realmente, o sea,
objetivamente para mí es imposible, porque la carga emocional, la carga psicológica y la carga de trabajo en la área pastoral, o sea, pero hablamos de un pastor, Sí. es muy, muy pesado. Entonces, imagínate que no dormiste 3 días por estar haciendo análisis de texto y yéndote a trabajar, tú te desmayas el domingo ahí en el altar, Te te mueres. desmayas. No Entonces, aguantas. realmente para mí, aquellas personas, y disculpen que es mi opinión, es muy mía. Sí, o sea, es... No lo que digo uno- que sea la verdad absoluta, es mi opinión. Para mí una persona que trabaja en lo secular y ministra en el altar, o no trabaja bien en sus labores, Sí. O no ministra bien. o no ministra bien. ¿Cuál es el asunto? Fíjate, he conocido personas que dicen, contraté al pastor para ayudarlo económicamente, pero el pastor es un flojonazo, siempre anda cansado, es que es imposible. Sí, muy difícil. Es imposible. O sea, no, es que realmente anda cansado. No, yo recuerdo en los años maravillosos, cuando salía yo a predicar y aparte de la iglesia, el domingo acababa hecho pedazo. El lunes me levantaba yo a las 3 de la tarde. Gracias a Dios y al hermano, no voy a decir tu nombre, que me quemó en todo el distrito y ya no pude predicar en otro lugar. Gracias a Dios pude enfocarme solamente a Como mi- Dios usa gente, ¿verdad? Sí, Dios les usó de veras. Les amo. No cambien. Entonces yo digo, gracias a Dios pude concentrar todas mis fuerzas solamente en la iglesia. Pero realmente ahora, yo quiero que Liz nos cuente de su experiencia en ser mamá. Escribir para la página del Face. Sacar el estudio para el Evangelio Simple. Y aparte la escuela La escuela dominical. dominical. ¿Qué tan pesado No, es? y aparte, este muchachón, atender a este muchachón. Sí. Lo más importante, Lo más importante. ¿Qué pesado es? Se vuelve una loca. Por eso también ahora que estaban los niños como maestra en línea, no, la verdad que sacrificar es ser maestra en línea. Total, mis hijas son listas. Pero es que realmente es imposible poder hacer tantas cosas a la vez. Le digo gracias a Abraham que yo estoy tan agobiada que ya no sé ni a qué entrarle. Pero al final... Pero, tiene y que quiere uno escribir un libro. Dama, qué difícil es atender a tu esposo, atender a las niñas, hacer el No me estudio. o sea, tú sí te puedes explayar y decir todas tus frustraciones y cuando me toca mi turno me... Bueno, No, adelante. está bien, dama. Tu comentario. Y luego hacer, o sea, yo lo que digo es, ustedes que tienen un trabajo que no pueden eludir de mamás, ¿qué tan difícil es? Pues la Llevamos verdad ese sí, tiempo. sí, bueno, en lo personal sí he sacrificado cosas y creo que las vamos a seguir sacrificando porque el tiempo que se dedica a la casa como esposa y mamá es mucho tiempo. Es mucho tiempo y tienes que sacrificar otro. A veces quisieras escudriñar más, estudiar más, leer otros libros, acaparar más en la lectura, pero aunque digas en la madrugada me pongo a leer, o no das, al otro día andas toda Ya no como tienes la energía. sin ya- energía. Ya y- tenemos la misma juventud. Como Ahora, Liz, para hacer tus escritos en la página de Facebook, ¿es fácil? No, los tengo que leer. 2 minutos lo haces. No. Entonces, ¿qué tan pesado es eso? Y lo peor es que la gente dice, ¿cuándo escribes? Como si fuera algo de... O sea, y ese es el punto al que yo quería llevarles. O sea, ¿qué estás aportando al Evangelio? Realmente, ¿qué estás haciendo por el Evangelio? Si hablamos de ustedes tres que tienen cumplen diferentes funciones, o sea, ¿qué tan desgastante es para ustedes? Es aportar algo al evangelio, es desgastante. Entonces, quedas totalmente dividida y muchas veces tienes que sacrificar parte de tu tiempo familiar para darlo en pro del conocimiento de la palabra de Dios. Algún fin de semana. Sí. Pobrecitas nuestras niñas ya están bien locas. No, digo, porque si quieres hacer algo, ahí se va. Es como dices, llega el momento de la participación, llámese aquí, por ejemplo, y te pones 5 minutos antes te pones a leer
Y a ver y qué de a piensa. ver qué sale, sí me explico. Cuando realmente requiere de una semana, no te digo que las 24 horas, los 7 días de la semana, obviamente que no, pero sí un tiempo, dedicar un tiempo en específico, tener una disciplina. Por eso nosotros para decir, yo viviré del evangelio, o sea, veo las capacidades que tengo y ahorita no estoy para hacerlas. Es algo que pienso. Por eso yo siempre he sido muy reiterativa en el versículo que dice Santiago. No te apresures por ser maestro, porque el que es maestro más se le va a exigir. O sea, realmente llegar a esa posición de maestro, de predicar la palabra, de enseñarla, no es un privilegio, es un sacrificio que se hace. Es, un servicio. Entonces, no te apresures por hacerlo. Al final, poco a poco Dios te va dando las herramientas y te va a dar el llamado. Y si no lo tienes, mejor ni te metas, porque no vas a no poder. Te autollames, no te autollames. No. Bueno, vamos a seguir. Adelante, Lisa, adelante. Versículo 15, porque lo saco mis frustraciones con Y si te llama el Señor, mi más sentido pésame. Sí. Va a escribir un Dios libro, tenga el libro misericordia. que va a escribir se va a llamar Las amarguras de Liz. Flor amargo. Flor Sí, amargo. parece, amiga. Sí, ¿verdad? Estoy medio loca aparte. Me han dicho eso. Oye, ya tienes canas. Ya Bueno, tengo. perdón. Bueno, versículo 15. Sí, versículo 15. ¿Ves que se me distrae? Te Luego ya distrajo no sé de ni en ti. qué versículo vengo. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, al final, aunque yo tengo toda la autoridad de exigir de ustedes que me den el sustento que necesito, que requiero, no lo he hecho ni voy a echar manos de ello. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes adjudiquen esa gloria que solamente proviene de Dios, de que Él me ha sustentado, Él me ha llamado, y esta es mi gloria, el saber que este llamado Dios me lo ha sustentado y no ustedes como iglesia de Corinto. Eso No, está bien matón. o sea, la gloria más grande que yo puedo tener es que Él me ha sostenido. O sea, El- que a pesar de ser una iglesia irresponsable, de todo, o sea, a pesar de todo, a Él sea la gloria. Sí, porque conociéndolo, Solamente a él. Corintios, Pablo sabía que si exigía eso que le correspondía. Digo, porque en el programa pasado vimos que Pablo no es una idea, no está haciendo ningún reclamo ni nada, No. sino se está Exponiendo. amparando ante la ley. Pero ¿cómo? Porque también la ley le permitía exigir eso, ¿cierto? O sea, no era una ocurrencia ni un sobreexceso de esa ambición de querer tener o vivir ostentosamente, no. Sino que se está amparando también con la ley y cita la ley, pero dice, pero aún así no quiero en ustedes algo de ustedes porque conociéndolos van a decir, yo le maté Por el hambre nosotros. a Pablo. Tú eres lo que eres por mí. Por mí, exacto. Así es. No, pero fíjate lo tremendo de eso, Abraham, que quiero resaltar yo ahí, lo tremendo de este momento clímax, de que el apóstol Pablo dice, y todo esto que tú y yo estoy, lo vengo arrastrando todos mis argumentos, no para decirle, yo soy el mejor, yo soy el Así gran es. siervo de Dios, no, todo lo viene arrastrando para decirle, toda la gloria, toda la honra y todo el honor se lo merece Solamente el Dios. único Rey y soberano Dios sobre todas las cosas, el de quien yo me sostengo, de quien yo me abrazo y por quien vivo y quien me permite vivir, mi Dios soberano. Así es. Y con eso está sellando, está reafirmando su llamamiento y su apostolado. Por eso si hay algún llamado ahí, un llamado de verdad al servicio, no al se ministerio, va a decir estas palabras. En los momentos más críticos, en los momentos difíciles, el Señor siempre va a estar ahí para sostener el ministerio y va a poder decir lo que dijo Pablo. Y yo creo que algunos de los que están viendo el programa pueden decir, es verdad eso, lo que están compartiendo nuestros hermanos. O sea, en mi ministerio, aquella iglesia no me sostuvo, aquellos hermanos fueron irresponsables, pero Dios sostuvo este ministerio porque es de Él y a Él sea la gloria. Amén. Yo creo que esa es la trama de la historia, ¿no? O sea, eso me satisface el alma al saber que un apóstol está haciendo toda una tesis para honrar a Dios. Que al final de cuentas O sea, no quiere... no se está victimizando. No, porque al final de todo va a terminar diciendo
ustedes son infieles, pero Así Él es es. fiel. Así Bueno, y es. seguimos el versículo 16, que también, yo creo que también es uno de los versículos más hermosos. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Yo creo que estos versículos son los que más me conmueven, porque al final es lo que todo llamado siente, que al final gloria propia no se tiene. Al final esa gloria solamente viene y es para Dios. Y ni siquiera yo decir que yo por mis propios méritos, yo por mi conocimiento, yo estoy compartiendo. No, porque no es algo que yo quiera hacer, sino es algo que Dios me ha impuesto. Y si no lo hiciera, ay de mí. O sea, gran pesar me sería no hacer la función por la cual Dios me ha llamado. O sea, y esto es tremendo, porque dice, hay dos cosas, me es impuesta la necesidad. Eso está glorioso. Está matón eso. Porque no es que yo lo quiera hacer, Así es. no es que Así yo es. me llamé, yo me puse aquí. No, lo que está diciendo en ese texto es, yo iba a conquistar, a tomar como rehenes, a esclavizar, a aprisionar a los cristianos. Mi meta no era estar aquí con ustedes, mi meta era tomarles a ustedes y llevarles como esclavos para que los hicieran su juicio y terminaran en la cárcel por herejes. Pero en el camino una luz inmensa me vislumbró y me tiró al suelo, y oí una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, lo que está diciendo, no, esto no es que yo no escogí este camino, no dije, Dios llámame, no, eso no fue así. Él me vino a buscar a mí y me puso esta necesidad dentro de mí, y Él me lo anticipó y me lo dijo. Le dijo al profeta, ve y dile, porque instrumento me es útil, y yo le mostraré cuánto ha de sufrir por el evangelio. Así es. Esta necesidad me la puso Dios. Ese es un punto muy importante. Pero por el otro lado, vemos que Él dice, bueno, miserable de mí. Es que la amargura más grande que puede sentir un llamado Es no hacer. es no enseñar Biblia. No cumplir su... Un verdadero llamado. Así Un es. verdadero llamado dice, yo no estoy sufriendo porque ustedes no me dan dinero. Yo no estoy sufriendo porque ustedes no me dan de comer. Qué tremendo. Yo estoy sufriendo porque ustedes están perdiéndose en el camino y están perdiendo la sana doctrina, dejándose influenciar por los falsos maestros. Eso es lo que me hace sufrir. Lo que me hace sufrir no es el hecho de que tú no me reconozcas como apóstol, es que tus ojos no puedan ver a un verdadero llamado. Entonces, no tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso me duele. Imagínate. Así es. Entonces, bueno, eso yo creo que es uno de los que más me conmovió, porque es realmente el corazón del apóstol Pablo y de aquellos que han sido llamados, que realmente no buscan gloriarse, porque luego de repente encontramos cada evangelista, ¿no?, que se gloria de todos los milagros que hizo, se gloria de, no, es que yo fui y prediqué en tantas naciones y tantas personas, no, y tantas personas se convirtieron, y o sea, realmente su gloria, la gloria del apóstol Pablo no está en el hecho de lo que puede hacer, sino de lo que Dios hace, de su palabra, del poder predicarla, de decir, esto, aunque yo no quiero hacerlo, lo hago porque no es algo propio, es algo que ha venido de Dios. Y al final siempre un verdadero llamado va a enfocar toda la gloria y toda la honra solamente a Dios, a que lo vean a Él y no jamás a sí mismo, sino que se vea siempre a Dios, que siempre figure a Dios, que siempre brille Dios, y que siempre fue Dios el arquitecto y el que la llamó y el que está llamando la atención hacia su pueblo, ¿no? Bueno, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, ay no, eso ya lo dije, ¿verdad? Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces aquí lo que otra versión nos lo da de una forma más sencilla es el hecho de que si lo hago por mi propia voluntad, si lo hago porque quiero, si lo hago, entonces no es algo que viene de Dios, pero si lo hago aún a pesar de
de mis ganas de hacerlo, es que esto me ha sido dado de Dios. O sea, esta necesidad de yo comunicarles no es algo que yo quiero hacer por privilegio, porque se me antoja, porque ha nacido a mí, sino porque Dios me lo ha impuesto y esto es a lo que yo hago, ¿no? Entonces, aquí cabe la pregunta. ¿Le predicamos a los que diezman y a los que no diezman no? No. Oro por el que diezma y por el que no diezma no. Que no lo bendiga Dios al que no diezma. Pero sí se puede enfilar por milagros, ¿no? A los que dan $500, a los que dan $100, a los que dan $50. Vamos a golpear y ofrecemos al milagros. Dios del dinero, dijo una hereje por ahí. O sea, el asunto es ese, o sea, dice, yo le sirvo a Dios de buena voluntad aun cuando estoy sufriendo. Yo, o sea, no crean que yo les predico el sermón y al ver el maltrato de ustedes yo me voy triste. No, yo muy contento. Porque el siguiente versículo dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, al final, ¿cuál es lo que a mí me satisface? ¿Qué es? ¿Cuál es mi corona a la que yo estoy dispuesto a llegar? Es poder predicar de una forma gratuita el Evangelio de Cristo. sin esperar nada a cambio. Así es. Y me gusta porque también la palabra gratuitamente, porque está hablando de manutención, está hablando de cuidados básicos que no lo cumplió el pueblo de Corinto, pero luego termina con eso, o sea, mi objetivo es predicar el evangelio gratuitamente. Sí, Yo- o sea, yo no predico la palabra gratuita va hacia ese enfoque, hacia no espero que tú me pagues. Exactamente, por eso. una retribución. Sí, Exactamente. mi retribución es que tú conozcas a Dios. Así, Y desinteresadamente. la retribución de aquellos sí es dinero. Así Pero a es. ti te encanta que te estén estafando. Sí. Sí, tú, acuérdate que te lo dije. Es que cada masoquista. ¿Cómo podemos ver una persona que es llamada por Dios que no se victimiza, ¿verdad? Que no se victimiza, porque a veces hay muchos llamados que caen o quieren hacer caer a las personas en el juego de que como soy llamado, mira todas las necesidades que carencias, tengo, los las sufrimientos. carencias, y luego la gente, la congregación o la gente que lo conoce, se conmueve y dice, ay, vamos a mandarle una ofrenda, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vemos a uno que es llamado de parte de Dios que no se victimiza, o sea, ni siquiera hay reclamo en ofrenda, hay reclamo porque no diezman. No es una postura la que tiene el apóstol Pablo, sino él simplemente está exponiendo, dejando en claro cómo es el comportamiento de la iglesia y cómo es el comportamiento de él, que es un verdadero apóstol de Dios. Tomando en cuenta que como decía Abraham hace rato, que la exposición del apóstol Pablo va enfocada a que ellos vean lo carnales que son, que en ningún momento son espirituales. O sea, no te llames espiritual cuando no lo eres. No te llames espiritual porque no te sujetas a tu pastor. No te llames espiritual porque no amas a tu pastor. No te llames espiritual porque no entiendes qué es lo bueno y qué es lo malo. No digas que eres espiritual cuando no percibes que Dios te mandó a un siervo a enseñarte quién es Dios. Entiende, tu dinero lo has invertido en herejes. Eso te hace carnal, porque al final de todo lo único que estabas buscando es aprobación. Y ahora, tomando en cuenta que los herejes se jactaban de nuevas revelaciones. Entonces, y eso hasta el día de hoy, los herejes hablan, perdón, no voy a decir herejes, algunos hablan acerca de que Dios me reveló que aquí hay un misterio, que Dios me habló en sueños, que Dios me habló y dice el Señor. Todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, si no hay Biblia, si no hay tú no sabes distinguir en alguien que te predica honestamente y con alguien que solamente te está llenando el oído. Entonces, eres carnal, no tienes a Cristo, no tienes el discernimiento del Espíritu Santo. No porque hables lengua creas que tienes la capacidad o tienes
ese toque del maestro que te puede permitir. Lo único que es grande y poderoso es su palabra. Así es. Y otra cosa también que me gusta mucho de Pablo es el corazón de un verdadero llamamiento, el corazón pastoral de Pablo. Digo, porque cuando lo escribes que ya pasó eso. Lo está escribiendo porque el pueblo de Corinto ya tenía ese comportamiento hacia él. Claro. Entonces, a pesar de que el pueblo de Corinto tenía ese comportamiento hacia él todavía con amor les llama la atención y quiere corregirlos. Y hoy en día hay algunos líderes religiosos que si no hay un beneficio de por medio, hasta aquí llegó nuestra relación y lo van relegando, lo que decíamos ahorita. No hay cobertura pastoral. No hay cobertura pastoral, sí. Entonces, pero lo único que hacen ese tipo de personas es exhibir su corazón, que no es un corazón pastoral, porque al final de cuentas Pablo, su esperanza no radica, o la propagación del evangelio por medio de él no radica en la manutención o en el apoyo, en el soporte de una grey, de una iglesia, sino radica en la soberanía de Dios. Ese realmente es el corazón de Pablo, el corazón de amor, el corazón hacia los corintios. Así es. Bueno, y seguimos con el versículo 19, dice, por lo cual, es decir, ya expuse los derechos a los cuales tengo y les he expuesto que aunque yo tengo el derecho de tomar de ustedes algún beneficio, lo he dejado de exigir, porque al final mi galardón, el hecho de que yo les predique no está en el beneficio que voy a recibir de ustedes, sino mi beneficio, mi galardón, mi premio de predicarlo es el simple hecho de predicarles el evangelio. O sea, no lo predico para nada más que ustedes conozcan al Dios verdadero, ¿no? Y entonces, por lo cual, ahora sí sigue esta, ¿no? Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, aunque yo no tengo ninguna obligación con ustedes, porque he como quien dice, renunciado a los derechos, no tengo ninguna obligación con ustedes, he dejado mi libertad de no predicarles, de no instruirlos, y me he hecho siervos de ustedes, es decir, me he hecho esclavo de ustedes. Al final, aunque yo tuviera esa libertad y ustedes mismos me están dando esa pauta al desconocerme como apóstol, yo la estoy dejando a un lado, he dejado mi libertad y sigo siendo esclavos de ustedes a fin de alcanzar un mayor número. Es decir, mi propósito jamás ha sido el dinero, mi propósito es que ustedes conozcan el Evangelio de Cristo. Ok, ¿no tienen ninguna aportación? ¿No? Adelante, todo está fuerte y claro. Bueno. Sí, no, adelante. Quiero coca. ¿No? Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, vamos a ver aquí, realmente el apóstol Pablo no nos habla a una hipocresía, ¿no? Porque muchas veces queremos usar este versículo para decir, ok, para que el hermano no sea lastimado, bueno, yo voy a seguir su doctrina. No, Pablo va a un pensamiento más amplio, a decir, aunque yo tengo toda la libertad de no practicar la ley, para alcanzar a esos judíos, he seguido sus rituales que ellos siguen para que no te vean en mí un tropiezo, ¿no? Es que, fíjate, a ver. Eso a mí es un poquito más allá. O sea, el apóstol dice, yo estoy dispuesto a incomodarme por ustedes, por alcanzarlo a ellos. Entonces, yo lo veo desde la perspectiva, por ejemplo, mía. Gloria a Dios, aleluya, honra y gloria a mí. Recibe toda la gloria. No, o sea, realmente dejar como al Calco Tabasco y vivir entre ustedes una raza no normal. Para ti. No es fácil, ¿no? Sí, no. O sea, porque pierdes te incomodas y cambias de cultura. Al misionero que se va a tener que vivir conforme a otra cultura para poder alcanzar a los de esa cultura. Entonces, el apóstol Pablo dice, me he tenido, porque estamos hablando de una persona que está la anteposición es que él dice, yo soy libre, pero esa libertad que yo tengo
he decidido renunciarla y he decidido no tenerla por ustedes. Vicky quiere papitas, ¿verdad, Vicky? Ahorita te atiende tu mamá. Aguántala. Entonces, el hecho, ¿qué es? El hecho es que nosotros, lo que dice, para mí es intolerante, en cierta manera, el tener que ver cómo los judíos niegan a Cristo y basan su fe a las normas de conducta, y he tenido que tolerar eso porque por dentro yo quisiera decirle, eso no es nada, eso no es basura, Cristo es todo, pero me ha aguantado de tener que ver cómo ellos pisotean la sangre de Cristo por tal de que ellos conozcan a Cristo. Sí, es como el misionero que no se va a la India y ve toda la clase de rituales, de cosas que hacen y te constriñe, sientes, como dices tú, eso celo. te puede, ese celo de decir, son dioses falsos, o sea, ellos no los están escuchando, mira todo el sacrificio que ellos hacen y ni los escuchan ni los pueden ver, pero sin embargo el que es verdaderamente llamado por Dios está ahí y soporta todas esas cosas por tal de compartir el evangelio de Cristo. Y Pablo nunca fue expulsado de la sinagoga, aun cuando, porque él tenía el atrevimiento de entrar a las sinagogas y predicar el evangelio de Cristo. Entonces, era un predicador, vamos a llamarle, que hoy alguien se metiera a hablar de Jesucristo a un templo testigo de Jehová, con toda la incertidumbre de que te puedan ladrillar, te puedan apedrear, te puedan matar, pero tenía ese atrevimiento. Entonces, no es el hecho solamente de como pudiéramos interpretarlo al sentido de una persona que tiene algunas ideologías místicas y por tal de no lastimarlo, no, esto habla de más allá, esto habla de tener que soportar, es como por ejemplo tú y Abraham. ¿Tú amas a Abraham, sí o no? Dos, no te creas. ¿Sí lo amas? Sí, después de tantos años. Pero realmente lo ama bastante. Sí. Ahora, ¿cómo tú estarías en un grupo de mujeres donde están hablando pestes de él? ¿Cómo tú te sentirías? Incómodo. Pero incómoda, ¿a qué dimensión? Muy Pues si tuviera un incómodo. cuchillo hubiera arrancado la lengua todo. Entonces, imagínese a una persona que ama a Cristo, que está dispuesto a dar su vida por él, que está listo para hacer lo que sea por él, oír que los judaizantes decían todo tipo de barbarias. Oye, es que cuando dice hacerme a los judíos o hacerme, no significa que practicaba lo que ellos practicaban, sino el hecho de simplemente estaba ahí, como dices, escuchando lo que decían, viendo lo que hacían, que era completamente en contra de lo que él estaba enseñando o que Cristo vino a enseñar. Imagínate qué golpe, o sea, qué fuerte ha de haber sido eso. Si nosotros nada más cuando vemos, por decir verdad, así que a veces vemos a alguien que está pidiéndole algo a una imagen y uno que siente, dices, ay, pero es que esa imagen ni siquiera tiene oídos, ni siquiera ve, ni siquiera, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate ahí el golpe completamente de toda, porque antes pues la religión era la que llevaba ahí el primer lugar en aquellas culturas. Por eso, basado en la línea del pensamiento le dice, yo estoy dispuesto a todo por Cristo. A soportar, O sea, aguantar. si tú vas a querer Sobornarme. decir, porque veamos en el programa pasado que ponían en duda su apostolado. Uh-huh. Si tú quieres poner en duda mi apostolado, mira, no me importa, es más, no me llames apóstol, pero yo estoy dispuesto a esto por mi Cristo. Así es. ¿Tú estarías dispuesto a eso? Entonces, Y sigue tremendo sí. Eso, ¿no? Versículo, no me golpees, tranquilo. Gloria. Se prende. Dice, mira. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, los conecté porque van hacia donde mismo, ¿no? El hecho de decir que al final de cuentas
no me importa mi integridad, no me importa mi beneficio, no me importa, lo único que estoy dispuesto, todo lo que estoy dispuesto a todo, con tal de seguir predicando el evangelio, me escuchen o no me escuchen, me nieguen o no me nieguen, porque mi galardón, como lo dijo en el versículo anterior, mi galardón es poder predicar su evangelio. Y es que él dice, en todas las culturas, esto está... Señor, ayúdame, dame. Es un éxtasis. Sí. Revélame. Lo que está diciendo Pablo ahí es que de todas las culturas, de todas las formas, de todo lugar, hay gente que va a responder al mensaje de Cristo. Entonces yo estoy dispuesto a todo. Así es. A todo, a hacerme a todo, a acomodarme a todo, por tal de que conozcan a Cristo. No hay barreras para mí. O sea, porque yo conviva con judaizantes, ustedes cristianos me van a tachar de hipócritas, no me importa si alguno de ellos conoce a Cristo. Yo voy a convivir con romanos, aunque ustedes judíos digan traidor, porque está viviendo con quien nos conquistó, porque está conviviendo con gente pecadora. No me importa si algún romano entrega su vida a Cristo. No me importa, no, es más, me puedo hacer a los gentiles, aun cuando los judíos, los romanos y todos les vean como nada, pero convivo con ustedes porque Cristo, el Espíritu Santo, a alguno de ustedes los alumbrará y conocerá a Cristo. Entonces, no me importa acomodarme a todo tipo de personas si al final de todo Cristo va a ser glorificado. Así es, al final vivo lejos de los prejuicios, porque yo no vivo para complacer a nadie, simplemente para complacer al que me llamó a predicar de su evangelio. Entonces, sin perder la sana doctrina, porque ahí dice, sí, aunque viva con los sin ley, recordando que yo sí tengo una ley. Así es. que es la ley de Cristo. Amén. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces es una figura que está tomando el apóstol Pablo, donde se encuentra en un pueblo donde era recurrente los Juegos Olímpicos. Entonces se preparaban para poder ganar esa carrera, ¿no? Para tener su guinarda de... Pero esa metáfora está... Es decir, sí, porque a mí también me encantó el hecho de ser, no me estoy preparando para ver si gano. Al final de cuentas lo estoy haciendo, me estoy esforzando para al final obtenerla. Una de las creencias de los que corrían las carreras era que entre menos cosas llevaran, más rápido sería. Ligero. Entonces, esa metáfora está ahí, en el que dice, me he desnudado. Porque me he desnudado de todo, de prejuicios, me he desnudado de falta económica, me he despojado del amor hacia mí por ganar esta carrera. Porque esta carrera no es la aprobación de ustedes, esta carrera no es, por eso dice, ¿qué galardón obtendría yo si no es que cumpla yo con el propósito de Jesucristo? Al momento que Cristo me alumbró allá, su propósito era que yo llevara el evangelio. Entonces, si no cumpliera con ese propósito, ay de mí. Por eso he decidido despojarme de todo, quitarme de todo prejuicio, de buscar ganancias, de buscar todo, porque mi meta no es terrenal, mi meta no es lo que está aquí alrededor, mi meta no es el amor de ustedes, mi meta no es que ustedes me idolatren, mi meta es que todos conozcan a ese Jesucristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amén. Bueno, ya dice en el versículo 25, ¿no? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, para nosotros una corruptible. Está dando esa semejanza. Todos ellos están despojando de todos sus posesiones y luchan, se abstienen para tener al final de cuentas lo que ellos van a tener va a ser una corona y grandes que con el tiempo se va a secar, ¿no? Pero lo que yo hago, el trabajo que estoy, el esfuerzo que hago es para recibir una corona incorruptible.
es más allá. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Ay, es una palabra que me conmueve mucho, porque realmente Pablo se está desnudando, está diciendo la verdad. Al final de cuentas, no tengo ningún interés en sobresalir. Mi único interés siempre ha sido llevarlos a la palabra, a que conozcan a Jesucristo y a que alcancen al final esa salvación. Es que, digo, o sea, tú quieres saber cómo es un corazón de un verdadero siervo de Dios. Fíjate, eso era lo que venía a mi mente, o sea, los que estamos estudiando la palabra, los que están viendo el video, simplemente hacernos esa pregunta. El que es el verdadero llamado se despoja por completo, ya no piensa en sí mismo. Para él llevar el evangelio, que los demás conozcan de Cristo, eso es lo primordial. Entonces, a veces podemos llegar a hacernos esa pregunta: mi líder, mi pastor, ¿cómo? O sea, la palabra sí es confrontadora, te lleva a analizar y dices, ¿realmente a quién sigo? O realmente yo mismo, que me considero un llamado, un ministro, un servidor, estoy en esa posición que tenía Pablo, de despojarse de todo, de no pensar en sí mismo, que no le importaba. Al final él podía ser eliminado y ya no estar más ahí, ya no iba a estar más. Porque esa es la línea, o sea, desacredítenme, no importa, porque mi meta no es ser acreditado. Así es. Mi meta es que ustedes conozcan a Cristo. Y si el que ustedes me desacrediten me puede ayudar a alcanzar más personas, háganlo, no importa. O sea, es que, digo, o sea, para mí este capítulo tiene unas vertientes muy interesantes. La capacidad de enseñar el evangelio, la capacidad de anunciar el evangelio, la capacidad de retener el evangelio, la capacidad de dejar de pensar en ti y pensar en los demás, la capacidad de renunciar a un prestigio, la capacidad de renunciar a una posición. O sea, si nosotros observamos a Pablo, tenemos que observarlo como un testimonio vivo del llamamiento. Decidió renunciar a su posición como parte del Sanedrín y parte influyente en los judíos por anunciar a Cristo. Evangelio, así es. Y los beneficios, la estabilidad económica que tenía allá no lo obtuvo aquí, pero dice, pero el placer más grande que he tenido no lo tuve allá, sino lo he tenido aquí, al que ustedes conozcan a Cristo. Sí. Así es. Híjole, qué Entonces, tremendo. yo creo que es uno de los más, porque al final dice, todo el esfuerzo que he hecho no son golpes al viento, es más, yo no golpeo al aire, me golpeo a mí, es decir, yo me dedico a servidumbre. ¿Para qué? Porque al final de cuentas no quiero terminar siendo eliminado, es decir, no quiero que estando yo predicándoles, yo diciéndoles de Jesucristo, yo hablándoles del evangelio, yo hablándoles de la salvación de vida eterna, al momento de estar a punto de llegar a ella, no poder alcanzarla, ¿no? Porque es lo que dice, siendo yo el heraldo de estas buenas nuevas, no alcance a obtener ese fruto. O sea, porque al final es eso, Liz. Así es. Al final es eso, o sea, yo les hablé de un Cristo transformador y dentro de mí mis intenciones eran oscuras, viles y pecaminosas. Fui un vividor de la fe. Entonces llegaré ese día y Cristo me dirá, apartado de mí, no te conozco. Por eso es que lucho y esto es muy tremendo, porque ¿cuál creen ustedes que sería el versículo de más peso en este capítulo? El versículo más poderoso es: todo esto no es porque yo quiera hacerlo, sino es Dios. Así es. Así que no me tengan lástima. No me tengan lástima, porque al final de todo es Él glorificándose en mí. Así. Yo, si en esto que yo pudiera estar pasando, lo único que hace es mostrar que Dios, Jesucristo, Padre y Espíritu Santo son tan soberanos que me sostendrán en medio de cualquier circunstancia. Y viene a mi mente, para terminar,
Sí, porque ya no estamos sobregirando el Sí, tiempo. aquel canto que les voy a poner al final de este video, dice Jonathan y Sara, dicen, muéstrame a Cristo. En la duda, en el dolor, muéstrame a Cristo. En la necesidad y en la escasez, muéstrame a Cristo. Al amanecer y al anochecer, muéstrame a Cristo. Creo yo que si nosotros nos mantenemos mirando a Cristo, lo que pueda venir y las circunstancias que puedan venir, no busquemos el reconocimiento humano ni rebusquemos, hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Y Es nada lo- más. Así es. Hemos llegado a la parte final de su programa, que es Evangelio Simple. Todo esto es diseñado y pensado en cada uno de ustedes. Agradecemos ese tiempo que nos han dedicado, que han consumido y que hemos llevado a cabo para el estudio de la palabra. Sin lugar a dudas, no es un tiempo sin provecho, sino al contrario, es un tiempo donde la palabra de Dios nos va a iluminar, nos va a transformar, nos va a guiar. Y bueno, es el mejor tiempo que podemos tener. Le pedimos por favor ahí a cada uno de ustedes que pongan me gusta, que compartan para poder llegar a más público. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Bye.